Vamos a hablar de las emergencias urológicas. ¿Ok? Uropatía obstructiva, ¿qué significa eso? Que la orina no fluye como debe ser. Algo lo está obstruyendo. Puede ser una obstrucción unilateral, es decir, algo está obstruyendo en el uréter y por ende puede ser bilateral, en cada uréter tiene algún problema, o abajo, es decir, en la salida de la vejiga, en la uretra, hay algo que obstruye y está originando que haya esta uropatía obstructiva. La uropatía obstructiva implica una dilatación de la vía urinaria superior. Eso significa uropatía obstructiva, ya sea unilateral o bilateral. ¿Ok? Entonces, la causa más frecuente de uropatía obstructiva aguda unilateral, ¿cuál puede ser? Litiasis, ¿no? Aguda, difícil que haya otra, ¿no? El tumor, eso no es agudo. ¿Ok? Bien, entonces es la B, ¿no? La litiasis ureteral. La causa más frecuente de uropatía obstructiva bilateral en un paciente anciano, ¿cuál más va a ser? ¿Ah? La próstata, ¿no? El adenoma de próstata, exacto. El adenoma de próstata. Está obstruyendo, no sale la orina, empieza a dilatarse toda la vía urinaria superior. ¿Ok? ¿Ya? La adenoma de próstata, esa es la respuesta. ¿Cuál es el método de imagen más sencillo para ver una hidronefrosis? ¿Cuál es la que diferencia lo líquido de lo sólido? La ecografía, ¿no? Entonces la ecografía es lo que mejor nos va a decir si hay hidronefrosis, lo más rápido, lo más barato. La radiografía no ve la hidronefrosis, ¿ok? La radiografía no diferencia eso, la ecografía sí. La ecografía sí nos diferencia, nos lo vamos a ver, pero no es el método más sencillo, pues. ¿Ya? El más sencillo es la ecografía. La tomo también lo va a ver, la ecodoppler, bueno, no necesitamos que sea Doppler, ¿ya? Entonces la ecografía simple y sencilla. La clínica más característica en una uropatía obstructiva aguda baja, ¿cuál es? Baja, es decir, desde abajo, desde la salida de la vejiga, ahí hay una obstrucción. ¿Qué es lo que va a dar? ¿Qué síntoma va a dar? Ustedes ya han estado, ya han hecho internado. ¿No les pasaba que de pronto llegaba un abuelo con qué? Para que supieran que había que ponerle sonda. Con dolor, ¿no? Con dolor suprapúbico, ¿no? Y su globo vesical, ¿no? Venía con dolor. Entonces el dolor suprapúbico es la clínica más característica de eso, ¿no? Ya. Si dijera que globo vesical, sería globo vesical, ¿no? Pero dijo síntoma, ¿no? No, sí, ¿no? Bien, traumatismo vesical. El traumatismo vesical normalmente se tiene que dar, ¿ok? Cuando es por contusión, o sea, por trauma, se tiene que dar cuando la vejiga tiene que estar algo llena. Si tú ya orinaste y te golpeas con el timón, no te va a dar un traumatismo, no va a explotar tu vejiga. Tiene que estar la vejiga llena. ¿Ok? Entonces, la vejiga cuando está llena y sufres una contusión a nivel suprapúbico, ¿ok? Obviamente la orina va a tener que irse por el lado más débil. Y ese lado más débil es la zona para arriba, es decir, hacia cavidad abdominal. Porque para abajo tiene las crestas ilíacas y todo. En cambio para arriba es una cavidad y ¡pum! Revienta hacia el intraabdominal, o sea, al peritoneo, abre peritoneo. Entonces, normalmente el traumatismo vesical, que es por patada, borracho, que llega a la emergencia, que lo han asaltado, que le han pegado y tiene dolor y orina sangre, ese es un traumatismo vesical hasta que se demuestre lo contrario. ¿Ok? Ese es lo típico, borracho, que le han pegado, no sabe lo que pasó, ¿ya? Entonces, y empieza con dolor abdominal, incluso pueden hacer peritonismo obviamente, como entra la orina a cavidad peritoneal, va a dar una irritabilidad y va a dar síntomas peritoneales. Tanto es así que usualmente los cirujanos terminan abriendo, haciendo la laparotomía, y que uno encuentra vejiga, ¿ya? Pero la vejiga también se puede romper por otros lados, es decir, no hacia cavidad, o sea, quedarse en el rectus, que es la zona donde está la vejiga. La vejiga no está dentro de la cavidad abdominal, ¿eh? No está cubierta por peritoneo, está por fuera del peritoneo, por si acaso. ¿Ya? Si alguien tiene un accidente de tránsito y se fractura en la cadera, esa
justamente el hueso de la cadera puede hacer así como ven acá, puede lacerar la vejiga. ¿Ok? ¿Ya? Entonces, ese es otro tipo, pero este ya no es un trauma hacia cavidad abdominal. Ya la orina simplemente va a salir por fuera de la vejiga, pero no va a estar en cavidad abdominal, por lo tanto no va a dar síntomas de peritonismo. ¿Ya? Lo que va a dar es simplemente una sensación de disconfort, igual no orina sangre, no puede orinar bien, etcétera. ¿Ya? Pero no va a ser lo mismo que cuando pasa la orina a peritoneo. ¿Ya? Entonces, respecto a los traumatismos de vejiga, ¿cuál es cierta? ¿Es más frecuente de vejiga llena? Ya dijimos que sí, ¿no? ¿Cuál es el método de diagnóstico de traumatismo vesical? Uno que se llama la urografía o uretrografía retrógrada. Es decir, yo ingreso con una sondita hacia la vejiga, lleno con contraste, tomo una placa y veo por dónde sale. ¿Ok? La orina, que es justamente esta que ven acá. Esta es una uretrografía retrógrada. ¿Ok? Con una sonda, inyecto contraste y tomo la placa. Y se ve. ¿Ok? Bien. Entonces, veamos nuevamente. ¿El TAC es el método de imagen más fiable? No necesito la TAC. ¿Ok? No necesito la TAC. Entonces, esta no es cierta. ¿No se suele asociar a fracturas pélvicas? Ya dijimos que sí se suele asociar. Estamos hablando de traumatismos vesicales en general. ¿Ya? Se suele asociar. ¿Su tratamiento habitualmente es quirúrgico? No, no habitualmente. Si es simplemente, si es por una fractura, yo lo que hago es pongo una sonda de buen calibre y mantengo la vejiga evacuada y la vejiga se va a curar sola. Usualmente, cuando entramos a cerrarla es porque los cirujanos abrieron y lo encontraron y ya, pues tenemos que entrar nosotros a cerrar vejiga. Porque no, pues no hace que hayan hecho todo eso para nosotros poner una sonda nada más. ¿Ya? Entonces, pero normalmente lo que hacemos es simplemente ponemos una sonda a calibre 20-22 French y lo dejamos ahí. Y solito la vejiga se cierra sola usualmente. No necesitamos coserlo. Tendría que ser un gran hueco, que no es lo habitual. No es lo habitual en un traumatismo. ¿Ya? Bien, entonces, habitualmente más bien es no quirúrgica, más bien es muy conservador el tratamiento del traumatismo vesical. ¿Es más frecuente en niños? No, no es nada frecuente en niños. O sea, lo más frecuente es justamente por accidentes de tránsito, por patadas, que son los borrachos, como le dije. ¿Ya? Bien, entonces aquí la que es cierta es que es más frecuente de vejiga llena. La ruptura vesical extraperitoneal normalmente es secundaria, ¿qué les dije? A fractura pélvica, ¿no? Por el mismo hueso que la cera. ¿Ya? La extraperitoneal. ¿Ya? Esa es la respuesta. Bien, vamos a pasar a lo que es trauma renal. El trauma renal se divide en estos 5 grados. ¿Ok? La causa más frecuente de trauma renal son los accidentes de tránsito. ¿Ya? El grado 1 es una contusión renal, es decir, simplemente es un leve hematoma, no hay laceración de parénquima, como ven acá. Solamente es un golpe, sangró y se formó un pequeño hematoma perirrenal, pero no hay laceración, no hay compromiso de parénquima. El grado 2 ya vemos laceración, pero es solamente laceración de la zona de la corteza del riñón, no de la médula. La médula es la que ven ustedes como triangulitos. ¿Ok? El grado 3 ya es un poquito más profunda y ya compromete la médula, pero no la vía urinaria, es decir, no los cálices. No hay extravasación de orina todavía por acá, solamente sangre. ¿Ya? En el grado 4 pueden ser varias laceraciones, es decir, más de una, o con que una sola ya haya llegado a la vía urinaria, es decir, a las pelvis o a los cálices, y haya extravasación de orina por acá. Eso ya implica que es un grado 4. Y el grado 5, perdón, en el grado 4 también puede haber una laceración de algunas arterias, pero el grado 5 normalmente es cuando ya hay lo que se llama, puede haber una sección completa de algún polo renal, ¿ok? O ya hay compromiso de los vasos renales, ya sea arteria o vena. Normalmente eso implica ya un grado 5. ¿Cuál es el tratamiento del trauma renal? Hasta el 3, yo diría que hasta el 4, podemos solamente conservador. ¿Qué hacemos? Reposo absoluto, pero si es absoluto, no se mueve ni para orinar, ni para comer. ¿Ya?
es absoluto, es reposo absoluto. Le hacemos controles seriados de hemoglobina y de sedimento urinario para ver la hematuria. ¿Para qué hacemos todo esto? Para la hemoglobina, para justamente monitorizar el tema del sangrado. Mientras el paciente no se choque, ese paciente lo seguimos observando. Obviamente, si estamos viendo que la hemoglobina empieza a bajar de forma estrepitosa, pues obviamente ese paciente se va a terminar chocando si no lo operamos. ¿Ok? Pero si vemos que no, que es algo despacio, que el hematoma puede contener, y el hematoma llega a contenerse, o sea, el hematoma, pum, se estanca, lo contiene y ahí queda. Y ya no avanza más. Y el paciente se queda en reposo absoluto por cuanto tiempo sea necesario. 1 mes, 2 meses, lo que sea necesario. ¿Hasta cuándo? Hasta que desaparezca la hematuria. Hasta que desaparezca la hematuria. ¿Cuándo entramos a sala de operaciones? Obviamente cuando es un 5, ¿no? Porque nada va a parar este sangrado, ¿no? El paciente se va a morir, se va a chocar, se va a morir, ¿no? Tenemos que entrar a sacar este riñón y a clampar este. En el 4 también podemos entrar. En el 4 normalmente es un tema de observación. Hace poco tuvimos un chico que estaba en una combi y chocaron por atrás y él estaba justo en el último, en el último asiento y no tenía fracturas de nada. Solamente tuvo el trauma renal tipo 4 porque había extravasación de orina. Obviamente estaba todo golpeado su riñón. Lo único que hicimos es ponerle un catéter vía urinaria para que la orina drenara mejor y lo esperamos. ¿Por qué? Porque su hemoglobina no bajaba, o sea, se contuvo bien. De lo que llegó a 8 y de 8 no bajó. Lo tuvimos ir todo un día mirándolo y lo que hicimos es ponerle un catéter para que la orina no se extravasara nada más. Y ahí está con su riñón tranquilo. Tenido como 1 mes y medio de reposo. Entonces, no necesariamente todos van a ir. El 5 sí, pasa sala porque pasa sala, o si no se muere, si es que no se muere antes, ¿ok? Pero sí pasa sala. El 4 usualmente pasa sala, sí. Es muy raro, este chico es algo no común, pero usualmente pasa sala. Pero del 1 al 3 observamos. ¿Cuál es el examen gold estándar para ver trauma renal? La tomografía con contraste. Nada que la ecografía dice esto, no. Si la ecografía dice que hay una colección de sangre, tomografía. Si alguien quiere que yo diga si este es un trauma renal o una contusión, tomografía. No con la ecografía, con la tomografía con contraste. ¿Ok? Es la única, es el gold estándar. ¿Ya? Bien, el origen más frecuente de las contusiones renales es por, les dije, accidente de tráfico, ¿no? O tránsito. Bien, eso es con respecto al trauma renal. Bien, vamos a hablar del reflujo, que más que nada se da en los niños, lo van a ver seguramente en cirugía pediátrica. ¿Ya? El reflujo vesicoureteral puede comprometer el crecimiento de un niño y es importante por eso diagnosticarla y tratarla, si es necesario. ¿Por qué? Porque estas infecciones urinarias a repetición y pueden terminar dañando el riñón y el niño puede terminar siendo insuficiencia renal crónica, ¿ok? O perder un riñón, si es que es unilateral nomás, que es poco frecuente. Entonces, el reflujo vesicoureteral se va a dividir en 5 estadios, en 5 grados, mejor dicho, y estos 5 grados se dividen según un examen que se llama, que es este de acá, que se llama cistografía miccional. ¿Okay? La uretrocistografía, ¿ya? Retrógrada. Es decir, se inyecta la sustancia de contraste en vejiga, se llena la vejiga y al chiquito le dice, a ver, orina, y cuando la vejiga hace el esfuerzo, ahí se ve qué tanto sube el contraste. Si sube al uréter pero no llega a la pelvis renal, es un grado 1. Si llega a la pelvis renal y llegan a todos los cálices, pero los cálices no ha habido un cambio en la estructura de los cálices, es decir, están como copitas bien bonitas, todo es un 2. Si ya hay cierto grado de compromiso de los cálices, ya hay una alteración en su estructura, grado 3, si el uréter está totalmente dilatado, los cálices están totalmente dilatados, 4. Si está el uréter tortuoso, ya es un 5. ¿Ok? Se observa hasta el 3.
Algunos dicen que ya desde el 3 debería de operarse. Eso está en 3 es el dudoso. El 1 y el 2 se observa. Se observa, se da tratamiento con, si tiene infecciones urinarias a repetición, se dan profilaxis antibiótica o se observa cada cierto tiempo. El 3 es el dudoso, dependiendo qué tantas infecciones urinarias tenga el niño, si no está creciendo, cómo está su riñón, todo eso. El 4 y el 5 se opera. ¿Ok? Se opera, ¿qué se hace? Un reimplante ureteral, es decir, se saca el ureter de donde está y se coloca en otro lado, se mejora el implante a vejiga para evitar que haya reflujo. ¿Ya? ¿Cuál es el método de imagen que emplearía para el diagnóstico del reflujo vésico ureteral? ¿Cuál es el que dije? La cistouretrografía miccional, ¿no? ¿Ya? ¿Ya? Eso es lo más importante con respecto al reflujo. ¿Ya? En el trauma uretral hay 2 tipos de trauma uretrales. ¿Alguna duda hasta acá? ¿Alguna duda, perdón? ¿Nada? Hay 2 tipos de trauma uretrales. El trauma de uretra anterior es uretra del pene hasta esta fascia que está fascia isquiopubiana, ¿ok? Esta fascia, toda la uretra que está adelante de esta fascia se llama uretra anterior y toda la uretra que está por detrás de esta fascia, que sí hay, solo que acá en este dibujo no aparece, se llama uretra posterior. Y detrás de esta fascia está, por ejemplo, la uretra prostática. ¿Ok? Es una uretra posterior. La caída en horcajadas es la típica, el típico trauma que da la lesión de uretra anterior, o el trauma de uretra anterior. Es decir, caer así, ¿no? En hombres, ¿ah? Las mujeres no nos dan eso. A nosotros no nos da eso. ¿Ya? ¿Ya? Los hombres caen en horcajadas, y le dan, y ese es un trauma de uretra anterior que puede ser de diversos grados, una leve contusión, ¿no? Que no pudieron orinar un poquito, les ardió cuando orinaron, salió un poco de sangrecita, hasta que haya sección parcial o completa de la uretra. Y la uretra posterior, que no se da en caída de horcajadas, se tiene que dar una fractura de la pelvis para que se dé un trauma de uretra posterior. ¿Por qué? Porque cuando hay la fractura de la pelvis, esta fascia se mueve y guillotina la uretra. ¿Ok? ¿Ya? Entonces, esos son los 2 tipos. ¿Ya? Ahora, antes de pasar, ¿cuál es el tratamiento? Usualmente, lo más frecuente es alguien que viene con accidente de tránsito, ¿no? Y tiene una fractura de pelvis. O sea, normalmente esa fractura de pelvis no puede orinar bien, tiene problemas para orinar o está orinando de poquito con sangre. Ese es un trauma uretral hasta que se demuestre lo contrario. ¿Qué cosa hacemos? Le ponemos una talla vesical, es decir, no tocamos la uretra. Le ponemos una talla vesical para que pueda orinar, obviamente, porque si no va a estar con globo. ¿Ok? Y el tratamiento es conservador, es decir, esperar. No se da en ese momento no entramos a sala, no hacemos nada. Eso ya es después. Tiene que pasar todavía, tiene que hacerse la fibrosis, tiene que pasar unos 2-3 meses, tiene que pasar la fibrosis de toda esa zona, ¿no? Para recién entrar a operarla. Sacar esa zona de estrechez y hacer la anastomosis terminal de la uretra. Igual es en la uretra anterior. Si sospechamos que solamente, cuando es uretra anterior podemos intentar tal vez colocar una sonda, ¿ok? Podemos intentarlo, porque a veces usualmente solamente es una ruptura parcial o una contusión. Entonces podemos intentar, si pasa la sonda, bien, ahí la dejamos, la sonda, y que se haga cicatriz, se haga fibrosis de esa zona. Y si ya que retiramos la sonda, vemos cómo quedó. ¿Okay? Pero no se entra a sala normalmente con ese tipo de cosas. Bien, respecto a los traumatismos uretrales, es cierto. Normalmente el tratamiento en primera instancia es conservador, como les dije, sí, ¿no? Si existe retención urinaria, ¿habrá que hacer varios intentos hasta conseguir el sondaje? No, se hace normalmente talla, ¿ok? En uretra anterior, el mecanismo más frecuente de lesión es por accidente de tráfico. ¿La uretra anterior? ¿Sí o no? No, es la de caída en horcajadas. La uretra posterior, bueno, la lesión es por iatrogenia quirúrgica, difícilmente alguien va a hacer una iatrogenia en la uretra posterior, ¿no? Normalmente es por accidente de tránsito, más que nada es fractura, ¿no? Fractura pélvica. La uretrografía retrógrada no es útil en el diagnóstico, no, sí es útil. ¿Qué puedo hacer yo?
meto una sondita, solamente 1 o 2 centímetros, inyecto el contraste y tomo la placa. Y veo por dónde se sale ¿no? Y veo si es parcial, total o simplemente fue una laceración. Entonces, la uretrografía rotada nos sirve en la emergencia. ¿Ya? Entonces, la cierta acá era la A. ¿En qué localización es? Ya, este es otro tema. Hay algo que se llama hipospadia. ¿Okay? La hipospadia quiere decir que el meato de la uretra, si este es el pene, el meato de la uretra tiene que estar en el medio. ¿Okay? Esta es la zona dorsal, esta es la zona ventral. ¿Okay? Si el meato está más abajo, ¿okay? Se llama hipospadia. Hay diferentes grados de hipospadias. Lo más frecuente es que esté por arriba del surco balano prepucial. Entonces, si esta parte de acá es el surco, o sea, donde termina el glande, ¿okay? Lo más frecuente es encontrarla en esta zona, en los diferentes ángulos. Cuando ya está más abajo, usualmente ya trae problemas y eso se diagnostica desde niño, ¿no? Pero muchos varones tienen un poco de hipospadia y no les causa ningún problema, ¿ya? Entonces no necesariamente es un problema. Entonces lo más frecuente es que sea a nivel balánico, ¿no? Balánico quiere decir del glande, ¿ok? Esa es la localización más frecuente del meato hipospádico a nivel balánico.